Bueno, buenas tardes, queridos alumnos del Aula de la Experiencia, y muchas gracias por estar aquí una tarde más después de las clases, así que os lo tengo que agradecer enormemente porque sé que estamos cansados y demás, pero bueno, la dicha lo merece y no siempre tenemos a una de nuestras profesoras preferidas aquí presentando un libro nuevo. Y bueno, y por eso te damos la bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Por estar aquí con nosotros. Y nada, en primer lugar, disculpa al delegado de Educación, Florian, que es que hoy ha coincidido con otras reuniones y demás y era imposible que estuviera aquí. Así que nada, yo quería pues presentar la mesa, que en este caso, bueno, pues nos acompaña por un lado la presidenta de la Asociación del Aula de la Experiencia, doña Milagros Vela, y nuestra escritora, profesora del aula, Rocío Fernández Berrocal. Me he tenido que aprender el primer apellido porque tengo el tío la manía de cuando yo se me mete algo en la cabeza y para mí ella es Berrocal. El Fernández lo perdí hasta que un día me dije que yo soy Fernández. Digo, vale, perdone usted, perdone usted. El caso es que, bueno, que nada, que no quiero desvelar nada del libro, pero sí me gustaría decir que, bueno, que he tenido la suerte de leérmelo con antelación, porque Rocío siempre se acuerda de mi hija y ella se lo regaló, ¿verdad? Cristina es una gran lectora, una exactamente, niña muy espabilada, promete. Y bueno, y yo le pregunté a mi hija que le he dicho que venga, están aparcando, que vienen para acá, porque ella quería estar aquí, que bueno, que qué le había parecido la obra, dentro de que una niña de 9 años, que verá que se le puede escapar muchas cosas y además le había gustado mucho, además tiene su preferida, que si luego quiere, pues le diré que a ver si se atreve a por lo menos nombrar cuál es la suya preferida. Pero es cierto lo que dice Rocío sobre este libro, de que bueno, ocupa un lugar dentro de la bibliografía de Juan Ramón diferente y que abarca ciertos aspectos que no se habían tocado nunca. Así que bueno, no digo más nada para no desvelar. Y muchísimas gracias, Rocío, por acercarnos una vez más la obra y vida de un autor tan importante como Juan Ramón Jiménez. Muchas gracias. Y nada, le pasamos la palabra a doña Mila, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un honor y una alegría enorme para mí poder estar aquí con nuestra gran familia del Aula de la Experiencia, acompañando la presentación del nuevo libro, bueno, de una de nuestras profesoras más queridas, Rocío Fernández Berrocal. Con ella hemos aprendido muchísimo durante todos estos años en el aula. Gracias a ella hemos conocido de verdad a Juan Ramón Jiménez. Hemos leído su obra con más profundidad. Hemos visitado su casa en Moguer, hemos paseado por sus calles y la hemos escuchado recitar versos del poeta con esa sensibilidad que te atrapa. Rocío nos ha abierto ese mundo suyo y de Juan Ramón como quien abre una puerta y te dice, entra, que esto te va a gustar. Pero ha sido en estos 2 últimos años cuando de verdad he llegado a conocerla mucho más. Y eso ocurrió en el taller de educación emocional de nuestra asociación, dirigido por José Aral. Allí ella venía como una alumna, aunque nunca fue una alumna más, porque siempre estaba presente, aportando su conocimiento, iluminando cada sesión, escuchando con el corazón y dejando ese sello tan suyo que hace que todo mejore cuando ella está. Tenerla tan cerca nos permitió verla de verdad, más allá de la profesora. Y para mí ocurrió algo muy bonito. Descubrí a la amiga, a la mujer cercana, sensible, generosa, que se preocupa por ti sin que tengas que decir nada. Así que cuando me dijo que quería que estuviera con ella en la presentación de su libro, lo primero que pensé fue que yo era demasiado pequeña para estar al lado de alguien tan grande. Pero ella, con esa forma tan suya de mirarte, una mirada que mezcla cariño y sabiduría, me dijo algo que nunca olvidaré. Mila, tú no eres pequeña, tú también tienes mucho valor, porque Rocío tiene esa manera sencilla, tan limpia de decir las cosas, que te hace creer en ti misma. Y esa seguridad que ella transmite, esa forma de mirar y de comprender, la ha vuelto a encontrar al leer el libro. En este libro, Rocío recuerda lo que Juan Ramón Jiménez escribió en La colina de los Chopos, que el viento, la flor, el agua, el sol y el pájaro representaban para él la vida pura. Esa verdad sencilla y limpia, que buscó siempre en su vida y en su obra. Y ahí, Rocío, comprendí algo muy hondo. No has sido tú quien has elegido a Juan Ramón, ha sido Juan Ramón
quien te ha elegido a ti. Él, con su sensibilidad, ha llegado hasta ti, porque tú llevas dentro todo aquello que él nombraba como vida pura. Eres viento, esa brisa suave que refresca, que alivia, que consuela y que deja calma donde pasa. Eres flor, una flor llena de colores, blanco de delicadeza, azul de serenidad, rojo de fuerza, verde de esperanza. Eres agua, agua clara, limpia, transparente, que reconforta, que acompaña y que deja paz. Eres sol, porque iluminas, porque das calor, porque haces que todo parezca posible cuando estás cerca. Eres pájaro, ese espíritu libre del que hablaba Juan Ramón, que lleva en su vuelo la vida y la verdad. Y siento, Rocío, que ese espíritu hoy eres tú, porque vas sembrando por donde vas la semilla de Juan Ramón, la semilla de sus versos, de su mirada y de su palabra. Y estoy segura de que allá en el cielo, Juan Ramón, el poeta, montado en su caballo, sonríe al verte llevar su alma poética con tanta belleza y tanto amor. Y dicho todo esto desde el cariño, permitidme ahora que os hable de Rocío desde su recorrido profesional y literario. Rocío Fernández Berrocal es profesora, investigadora y especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez y la literatura del siglo XX. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral sobre las relaciones de Juan Ramón Jiménez con Sevilla, premiada por la Fundación Focus Abengoa y publicada por la Universidad de Sevilla en 2008. Es académica correspondiente de las Academias de Buenas Letras de San Fernando y de Écija. Su labor como investigadora, editora y divulgadora de la obra del poeta de Moguer le valió en 2020 el Perejil de Plata, máxima distinción otorgada por la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez. Es autora de 3 ediciones de libros inéditos de poesía del Nobel Idilios, Historias y Pureza, así como de la biografía infantil El secreto de Zenobia. Entre sus libros de investigación destacan Guía de Madrid de Juan Ramón Jiménez y Andalucía, El sentimiento de eternidad, Platero y yo, El tiempo recobrado, Tartesa Lindia y Sevilla en Diario de un poeta recién casado, además del que hoy presentamos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha trabajado con manuscritos del poeta en Puerto Rico, colabora con la asociación El legado de las mujeres y ha intervenido en documentales culturales para Canal Sur. Y entre todas estas cosas, una de las que se siente más orgullosa es de ser profesora del aula de la experiencia en los Palacios y Villafranca. Y una vez conocida su trayectoria, creo que es el momento de adentrarnos en el libro que hoy nos reúne aquí. Un libro que nace de esa esencia que Juan Ramón condensó en 3 palabras: naturaleza, amor y libro. Porque el reino animal, tan presente en su vida y en su obra, se convierte aquí en un universo vivo y cercano, lleno de sensibilidad, ternura y verdad. No solo Platero lo acompañó, toda una familia de criaturas habita sus páginas y Rocío ha sabido encontrarlas, reunirlas y regalárnoslas en este volumen tan hermoso. Este libro supone un nuevo acercamiento a la fuerte vinculación de Juan Ramón con los animales y con la naturaleza, con criaturas domésticas, silvestres y volátiles, y también a los amigos de Platero. La obra está estructurada en 5 partes: criaturas del aire, los amigos del hombre, animales silvestres, los amigos de Platero, jardín de fieras, con las comparaciones audaces y líricas que el poeta repartió por toda su obra. La crítica literaria ya ha hablado del libro de una manera preciosa y muy merecida. El biógrafo Antonio Campoamor ha señalado que, aunque el tema parece sencillo, Rocío lo trata con una profundidad extraordinaria. El periodista Gonzalo Grajera dijo en su programa que parecía que ya estaba todo dicho sobre Juan Ramón, pero que este libro era una auténtica sorpresa. Y el catedrático Rogelio Reyes lo describe como una idea original y oportuna, un trabajo que nadie había realizado hasta ahora. Y el crítico y poeta Santos Domínguez ha calificado el epílogo como espléndido. El libro se presentó por primera vez en Moguer en el aniversario del Premio Nobel y ha estado en lugares como el Ateneo de Sevilla, el Colegio Oficial de Veterinarios y la Asociación Cultural Luis Cernuda. Este jueves se presentará también en la Asociación Cultural Bavia y hoy ha querido compartirlo con nosotros, sus alumnos, desde la admiración profunda. Como persona, como escritora y como profesora, cedo la palabra a la mejor embajadora de Juan Ramón Jiménez en el mundo. Rocío Fernández.
Madre mía, Mila, muchísimas gracias. Ya después de esto, ¿qué digo yo? Es que tengo una madrina de cuento, de hadas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, David, por acompañarnos en esta mesa de mujeres que decías tú. Y Mila es una hada, es una persona especial que te la encuentras en la vida y ya cuando la conoces nunca quieres separarte de ella, porque ella es luminosa. Y hay que darle las gracias por su alegría, por su capacidad de colaboración, su empatía. Siempre está ahí, siempre con esa sonrisa. Y pues se hace querer rápido. Yo la conocí y ya dije, nunca se me va a escapar. Y bueno, le estoy muy agradecida porque esas palabras que ha dicho, ¿no? Con tanta sensibilidad, con tanta poesía, con tanta generosidad y con tanto cariño, que es el que yo encuentro hoy aquí cuando veo esta sala llena de todos vosotros que venís de las clases cansados y que, bueno, encima algo más. Pero ¿sabéis qué pasa? Que este es un pueblo culto, que sois poderosos en el aula y que el ser culto os hace sabios, os hace fuertes. Es un pueblo ejemplar, con este número de alumnos mayores, jóvenes de corazón, porque habéis encontrado la fórmula del antienvejecimiento, que es el ansia por conocer, la alegría del aprendizaje y nunca seréis mayores porque siempre tenéis esa ilusión, esa llama viva que os hace salir de vuestras casas y querer seguir aprendiendo. Y me encanta que el aula dé paso a Juan Ramón, a libros que se están presentando, porque todo esto os deja un pozo, os abre los ojos al mundo, a la emoción, a nuevas cosas, y creo que siempre la cultura es un lujo y hace que un pueblo sea mucho más ejemplar y mucho más brillante. Os estoy muy agradecida porque los profesores de la experiencia os admiramos, sois para nosotros un ejemplo vivo. Yo quiero ser como vosotros cuando tenga 60, 70, 80. El aula de la experiencia es experiencia para vosotros, pero es experiencia para nosotros, porque cada año que pasa, lo comentamos, es un año que recordamos con cariño y es un año inolvidable. Pero el mérito está también, sobre todo, en vosotros, en esa receptividad que tenéis, en esa continuidad, llueva, haga frío, haga calor, ahí estáis, y en ese ejemplo que nos dais de fortaleza. Así es que es recíproco, yo creo que es un feedback, ese cariño, esa admiración, esa cercanía. Yo llevo aquí en Los Palacios 23 años y creo que me jubilaré aquí. Es lo mejor que me ha pasado a mí, estar cerca de lo que Juan Ramón defiende, ¿no? La naturaleza, la gente sencilla y la gente de verdad. Así es que vaya eso por delante. Este libro... Este libro que presentamos, que ya ha presentado Mila, porque ya ha dicho muchas cosas, Platero y yo, Antología de los animales en la obra de Juan Ramón. Es un homenaje a Mover, al burro platero, al que hay que releer con 30, con 50 y con 70 años. Es un homenaje a la importancia de la naturaleza en nuestras vidas, no lo podemos olvidar. Y es un homenaje también a mis abuelos, que tenían campo, que tenían animales y que me llevaban. Y eso no lo quiero olvidar nunca. Es también un homenaje y un acercamiento a los jóvenes de edad, pero a los jóvenes en la lectura de Juan Ramón, personas que por lo que sea no han leído a Juan Ramón, y es un pretexto de una manera asequible para que puedan conocer su legado, todo su talento, ¿no? Literario y personal. Y está pensado para todos los públicos. Ojalá podáis leerlo con vuestros nietos, con vuestros sobrinos, con vuestros hijos, y hay un marcapáginas donde están apuntados los textos para que directamente los niños vayan a los textos más asequibles para ellos. Todos somos niños, ¿eh? Todos somos niños de corazón, y un libro no tiene edad, un libro es eterno. Ojalá este libro llegue a los jóvenes, a los niños, a los colegios, a los institutos, y se lea a Juan Ramón en el pueblo. Y luego también, cuando lo escribía, cuando lo preparaba, me acordaba de vosotros, porque claro, Los Palacios, ¿no? O sea, voy a ofreceros un libro de algo que tenéis muy cercano, la naturaleza, los animales. Lo sé por mis alumnos, ¿no? Maestra, que ha nacido un potrillo, ¿quiere venir a verlo? Pues claro. Maestra, mi padre tiene 30 canarios. Maestra, el inseparable no se me ha escapado hoy. Entonces, a mí yo alucino, yo vengo de Sevilla y los niños me hablan de estas cosas y me encanta, porque me recuerdan a mis abuelos, ¿no? Y a lo que era algo, un territorio mío de la infancia muy, muy querido. Entonces, este libro lo que pretende es esa defensa de lo natural,
casi contra, bueno, o en paralelo a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la gran ciudad que nos deshumaniza, ¿no? Lo contrario sois vosotros, ¿no? El filósofo Nietzsche decía, somos naturaleza. Y el psicoanalista Freud, acordaos de Freud, decía que la vida moderna nos perjudica. ¿Por qué? Porque la vida moderna nos lleva prisa, tensión, sobreestimulación, locura, ¿no? Ganar dinero, producir, ¿no? Y decía Juan Ramón que teníamos que ser seres naturales. Todo eso, todo ese avance, ya Freud decía, ojo, que va contra el ser humano, ¿no? Juan Ramón, que defendía su ser natural, llega a Nueva York y dice, madre mía, los rascacielos, ¿qué puede sentir? ¿Qué puede soñar? ¿Qué puede ver o pensar una persona desde una planta número 15, ¿no? Qué cosa más agresiva, ¿no? Él que defendía su ser natural. Y leía una noticia que os quería compartir. El informe mundial sobre la felicidad de la ONU de este año, del 2025, ha dicho que los pueblos más felices no son los más ricos, ni los que tienen mejor tecnología, ni los que son más productivos. No, recordemos que el índice de suicidios mayores está en el norte de Europa. Los pueblos más felices son, bueno, vosotros, los empáticos, los amables, los generosos. La gente, decía el informe, la gente que se escucha, decía literalmente, y se mira a los ojos. Mirad qué cosa más sencilla y más importante. En la ciudad, tú dices buenos días en el ascensor, en el autobús y te quedas solo. Por eso estoy en los palacios, se lo explico a mis alumnos. La gente que escucha y que se mira a los ojos, y aquí hay mucho de ello. Juan Ramón, como Joaquín Romero Murube, como Lorca, como Miguel Hernández, eran de pueblo. Y ese espíritu lo mantenían siempre, es un sello a fuego. Juan Ramón mantuvo esas raíces suyas, decía raíces y alas, ¿no? Que las raíces vuelen y que las alas arraiguen, ¿no? Y eso es lo que defendía. Y eso es lo que muestro en el libro, ¿no? Y una joven poeta a la que, fijaos, Juan Ramón y Zenobia dan asilo, adoptan casi en su casa, una poeta que se llamaba María Elena Walsh. Juan Ramón y Zenobia no tuvieron hijos, pero adoptaban a todo lo que podían, niños, jóvenes, pues la llevaron a su casa para ayudarla con la poesía. Y esa María Elena Walsh, que debió ser muy inteligente, ya se dio cuenta del apego al pueblo de Juan Ramón y habla desde el exilio, cuando ya han pasado muchos años de estar en Moguer, y dice, Juan Ramón vive y revive amorosamente los seres y los gestos de su pueblo. Estamos hablando del exilio, cuando lleva años fuera de España. Dice María Elena, una especie de pureza primitiva lo acerca a lo sencillo. Es un espíritu folclórico. Folk en alemán es pueblo. Volkswagen significa la marca, el coche del pueblo. Tiene un espíritu folclórico del pueblo. Y como todo español, dice ella, está nutrido de tierra española. Han pasado los años, pero sigue nutrido de tierra española. Y dice ella, muy graciosa, está abarrotado de coplas, con una guitarra derretida en la sangre. Fijaos qué imagen, una guitarra derretida en la sangre, con un juego ancestral que asoma hasta en sus mayores disimulos, es decir, en vena, España en vena, y no lo puede disimular. Recuerdo que cuando una vez en Puerto Rico pusieron en la tele un programa de sevillanas, él dejó su poesía, que no había quien lo apartara de su escritura, para ver el programa de los sevillanos. Pero Juan Ramón es también un hombre de marisma, como nosotros, y escribe en Moguer, caía la tarde, de Huelva llegaba un olor a marisma, a brea, a pescado, y en el exilio dice, los domingos vamos a las marismas. Él buscaba la tierra parecida a Moguer en el exilio, busca la marisma en el exilio, en la Florida. Fuimos a las marismas llenas de pájaros espléndidos. Como esto es todo llano, pensad en los arrozales, como esto es todo llano, el cielo da una medida hermosa de su infinitud. Qué extraño me siento caminando por este camino de las marismas inmensas. Esto lo he sentido yo cuando he caminado por los arrozales. Dice Juan Ramón, veo toda la naturaleza como algo mío. Cuando se tiene que ir de España por la inseguridad de la guerra, él se siente en una tierra insegura, extraña, está trasterrado, está exiliado y no le sale escribir el verso. No escribe poesía, algo que para él era sustancial. Solo cuando encuentra una tierra de marisma parecida a la de Moguer, en la Florida, en Estados Unidos, vuelve a escribir poesía, como está su corazón conectado
con esa tierra de marisma. Y allí en América, cuando está en el exilio, claro, no entiende el inglés, ni se preocupa de aprenderlo. Es Zenobia quien le está traduciendo todo el rato, ¿no? Él no escucha su idioma, su herramienta de trabajo. Fijaos que trasterrado de tierra, trasterrado de lengua y aislado, ¿no? Pero se da cuenta de una cosa, y es que los animales tienen un lenguaje universal. Y entonces él los entiende, y entonces él se alegra al encontrar en estos seres naturales el lenguaje universal. Y dice en Espacio, el libro final, al que tenemos que meterle mano, porque aunque sea un libro difícil, metafísico, tenemos que dejarnos llevar por ese canto continuo que es Espacio. Dice, ayer los gorriones del día, los perros, los grillos, me acercaban a España a mover, desde aquí tan unidos. Las garzas blancas de Moguer, ¿aquí hay garzas? Sí, pues... Las garzas blancas de Moguer, en sus congregaciones palpitantes por la marisma de lo verde inmenso, hablaban, yo lo oí, como nosotros. Será quizá lo mismo los grillos, los perros y los pájaros. Y esto es muy importante, ¿acaso un día, dice Juan Ramón, todos los hombres hablemos lo mismo y nos entendamos? Y bueno, una buena amistad unió a Juan Ramón y a Joaquín Romero Murube. Sabéis que Joaquín invitó a Juan Ramón para cuando volviera del exilio, que descansara en su finca La Noria. Sabéis que La Noria la están rehabilitando y que puede ser que podamos pasar a verla. Entonces Juan Ramón, si hubiera venido, hubiera pasado sus últimos días por aquí. Hubiera muerto por Sevilla, que era donde quería vivir, y cerca de los palacios, porque Joaquín lo invitó. Regresó, Juan Ramón murió, regresaron, sabéis, ya los dos fallecidos y están enterrados en Moguer. Pero fijaos en la mirada sensible de Juan Ramón hacia la naturaleza y la crítica hacia el hombre malvado y cruel, donde sigue hablando de la marisma. Dice, vida animal, vida hermosa, las marismas llenas de hermosos seres libres que me esperan en un árbol, un agua, una nube, con su color, su forma, su gesto, su comprensión hermosa, dispuestos para mí, importante, que los entiendo, ¿no? Hay que tener esa sensibilidad, que seguro vosotros tenéis, porque sois gente cercana al campo, cercana a los manchoneros, a los manchones. Hay que tener sensibilidad para saber ver la naturaleza, porque miramos y no vemos, pero hay que mirar y ver, ¿no? Y Juan Ramón precisa ese detalle. Y decía, como Mila ha comentado, que la vida para él era el viento, la flor, el agua, el pájaro, porque él encuentra en la naturaleza lo puro, lo verdadero, lo inocente, como en los niños, esa gracia, esa pureza que nosotros los adultos vamos perdiendo poco a poco, pero que los animalillos, como los niños, pues tienen. Y él quería esa pureza. Pureza es el libro, uno de los títulos de sus libros que preparé inédito, porque él quiere hacer poesía pura, que es una poesía despojada de cosas barrocas para llegar a lo esencial, para llegar a lo verdadero, ¿no? A lo puro. Y dice Juan Ramón, tú siempre me respondes, naturaleza verde, él habla con la naturaleza, me respondes toda llena de sol, de pájaros y flores, y dice, yo soy natural de la naturaleza, y de mi madre la naturaleza he aprendido a cambiar constantemente. Mi corazón parece un paisaje de campo. Esta cita inicial es la que abre la reseña que Manuel Bernal, que ha tenido la deferencia de venir de Moguer, inicia esta cita, su reseña, que te pasaré, Mila, por si la quieres compartir con el aula. Y Juan Ramón, si os dais cuenta, en su vida y en su obra se va haciendo más intelectual, pero como se hace más sabio, sabe lo que no debe perder, que es la naturaleza, que es lo natural. Y siempre, en cualquier parte que estaba, en Madrid, en Puerto Rico, en Estados Unidos, siempre intentaba buscar lo natural. Se autodenominó animal de fondo. Este fue el inicio de la búsqueda de todos los datos de mi libro. Animal de fondo. ¿Qué querrá decir Juan Ramón Jiménez llamándose él animal, como Platero, y de fondo? Pues eso está en su parte final de la obra, que es más metafísica, pero es un animal que está, arraigado en la tierra, de raíces terrenales, que tiene esas raíces, tiene alas y tiene raíces, sin olvidar ese ser natural.
Y él siempre se mostró, pero no solo de pensamiento, sino también de actuación en su activismo como un hombre cercano a la natural, pero fijaos, un hombre moderno. Podía pasar por un ecologista, ¿no? Podía pasar como ahora, ¿no? Un defensor de lo verde, ¿no? Un verde. Y era siempre Juan Ramón, por eso me gusta tanto, y por eso después de 100 años sigue diciéndonos cosas nuevas. Era un hombre moderno en su pensamiento y también en su actuación, era muy coherente. Nos animó siempre en su literatura a que frecuentáramos lo animal y la naturaleza. Él iba, por ejemplo, al Parque del Retiro de Madrid a cotejar, a comparar las hojas de sus poemas con las hojas de los árboles, porque decía, voy a la naturaleza. Nos ha pasado muchas veces que tenemos que ir a la naturaleza, respirar. Me decía una médico, ¿estás estresada? Abraza un árbol. Y yo decía, ¿cómo? Sí, abraza un árbol. Y yo decía, vale. Decía Juan Ramón, voy a la naturaleza para poner de acuerdo con ella mi poesía. Y esa modernidad, esa sensibilidad de Juan Ramón se ve en Platero y yo, que tenemos que releer para sacarle más jugo, ¿no? Porque hace un siglo, ¿quién se planteaba el maltrato animal como él? ¿Quién denunciaba la situación del Río Tinto? ¿Quién ensalzaba las virtudes de los animalillos que lo rodeaban? De Platero, del caballo almirante, de un perro que se llamaba Lor. ¿Quién? Esa mirada se ve también, y es muy interesante, en los personajes desfavorecidos, que yo siempre lo explico en mis clases. Juan Ramón se fija en la niña cojita del pueblo, en la niña que se quemó, la carbonerilla quemada, en la niña tonta, en el niño pobre que va a una feria con ropa prestada y dice, ¡ea, ya parezco un niño rico! El padre es un borracho y el niño con la ropa que le queda, la chaqueta corta, el pantalón largo, él se mira y dice, ¡ea, yo parezco un niño rico! Y se te caen 2 lagrimones, ¿no? Con esos textos tan bonitos. Ese es Juan Ramón, no el raro, el que también, pero si os fijáis no está solo en su torre de marfil escribiendo, él está en el mundo, él está viendo a los seres desfavorecidos. Y lo que me resultó curioso es que Platero y yo, que es de 1914, está dedicado a la loca del pueblo. Su obra más famosa, traducida a todos los idiomas después de la Biblia y después del Quijote, es el libro más traducido, creo que a 55 lenguas o así. Está dedicado a la loca del pueblo, a Guedilla, la pobre loca de la calle del Sol que me regalaba, dice Juan Ramón, moras y claveles. Tenemos que volver a Moguer porque han llenado el pueblo de esculturas. A la puerta de la Fundación Zenobia Juan Ramón han puesto a Juan Ramón con el burro, los niños se montan en el burro, se hacen fotos y me parece una cosa entrañable. Y tenéis que ir a la casa, a la Fundación Zenobia Juan Ramón, porque parece que viven allí. Está todo montado, su armario, su cama hecha, su máquina de escribir, sus enseres, sus joyas, sus ropas. Y vamos, yo les digo a los alumnos que van a salir a tomar café o el té que se toma en Huelva con nosotros, porque está todo allí, ¿no? Y luego lo ha dicho Mila, las 3 claves de Juan Ramón son muy bonitas, ¿no? Naturaleza, amor y libro. Libro porque estaba todo el día escribiendo. No era ni veterinario ni abogado, solo escritor. Zenobia lo mantenía, ¿vale? Ya está. Pero es que era un grande. Era un premio Nobel. Era moderno. David, tú has dado la clave. Era moderno, exactamente. Sí, pero limpiaba poco, ¿eh? Limpiaba poco y poco. No. Limpiaba su poesía cada día. Luego, amor. Su lema era muy bonito. Amor y poesía cada día, ¿no? Porque, claro, buscamos la emoción. La emoción está en el arte, ¿no? Tú lees un poema, ¿verdad?, de Mila y ya estás tú contento, ya estás tú emocionado, porque Mila, otra cosa no, pero Mila emociona. La poesía debe ser comunicación y emoción. Y decía Juan Ramón, donde está la emoción, allí está el mundo. Amor y poesía cada día. Eso me encanta. Pero dice naturaleza, amor y libro. ¿Y naturaleza dónde estaba? Es verdad que nadie se había ocupado de sacar de toda su obra la importancia de la naturaleza, de ver lo salvajemente animal que era Juan Ramón. Era un ser terrenal, animal de fondo, pegado al suelo. Y entonces eso es lo que yo he querido hacer en este libro, destacar eso pues como un pretexto casi para abordar de nuevo a Juan Ramón. ¿Y por qué se llama Platero y otros? Porque, claro, me di cuenta de que otros muchísimos animales recorren las páginas de Juan Ramón. Fijaos, desde Platero y yo hasta sus libros finales. Me lo he leído todo, la prosa, el verso, los aforismos, para sacar lo mejor y que, bueno, pues hagáis una travesía bestialmente animal y divertida. Y entre Platero y yo y los libros del final de su época distan 35 años. Pues en los 2 extremos están los animales y la naturaleza con la misma fuerza. Él no pierde fuelle, gana en intelectualidad, pero no pierde fuelle.
El libro tiene varias secciones, ya las ha dicho Mila, las titulo Criaturas del aire, ya os imagináis que hay ahí, Los amigos del hombre, Animales silvestres, como este ramo de Mila que me ha puesto un pájaro. Esto es de Mila, muchísimas gracias. Esto ya de Navidad, estoy encantada. Y esto de Ana, bueno, yo no he llorado de milagro, o sea, esto, yo en Sevilla no tengo esto. Yo no tengo esto en Sevilla. Todo el mundo me dice que me vaya a Sevilla, que me pueden dar el instituto al lado de mi casa, y yo me jubilaré en Los Palacios porque esto no lo hay en ningún lado. Y chapó. ¿Yo qué voy a decir? Lloraré en mi casa. Ahora no puedo. Y termino con unos aforismos. A Juan Ramón tenéis que leerlo. Después de la poesía vais a la prosa, a sus entrevistas, a sus conferencias. Y los aforismos, ahí sale el filósofo, el hombre listo, el hombre sabio, el hombre que te dice las grandes verdades. Y por eso Juan Ramón no se acaba nunca. Yo siempre sigo leyendo a Juan Ramón, siguen saliendo libros de Juan Ramón, sobre Juan Ramón, y no caduca porque es tan listo que siempre te dice cosas importantes para la vida, ¿no? Y nos moldea nuestro pensamiento. Y los aforismos, pues, por ejemplo, el amor es un león que nos come el corazón. Bueno, y tiene una introducción facilita para todos los públicos. Y luego tiene un epílogo ya más profundo sobre Animal de fondo, para la gente que ya se quiera complicar la cabeza, ¿verdad, Antonio? Para los intelectuales del pueblo, el epílogo final. Y luego hay fotos que justifican que Juan Ramón estaba en contacto con los animales, estaba obsesionado con morirse de repente, siempre quería vivir cerca de un médico. Y en Puerto Rico, ya te digo, sale con los animales del médico, un gato de Angora llamado Copo y un perro leal. Y bueno, pues eso, lo difícil para el final, porque en Espacio, el libro final, este que os digo que es un canto continuo, él explora, se para y se mira como ser humano ante el cosmos. Es como un canto cósmico. ¿Y dónde está el ser humano ahí, no? Y dice, los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Él es un dios en minúscula, creador del universo, y le habla al universo, se pone frente a él dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, y se reconoce como animal de fondo, y se reconoce en la naturaleza. Y recuerda a Moguer en su etapa final. Las dos últimas palabras antes de morir fueron madre y Moguer. Nunca renunció a sus orígenes moguereños, a sus orígenes andaluces. Él se autodenominó el andaluz universal. Y el andaluz que él hablaba era el de su mamá pura, que decía que hablaba un andaluz como el nuestro, un andaluz perfecto. Nosotros hablamos el andaluz correcto. Y decía, el andaluz es ese que te dice, anda, vamos allá. Y yo muchas veces estoy acostada, digo, anda, vamos allá. El andaluz de Juan Ramón, el andaluz de su mamá pura, porque ¿cuánto dice nuestro andaluz con tan poco? ¿Os habéis parado a pensar eso, no? Vamos allá. Pues eso. Nacer en Moguer y cerca de la naturaleza en su infancia marca. Nosotros estamos marcados por los palacios, estamos marcados por nuestros orígenes. Fue un sello de identidad el nacer en Moguer que lo acompañó siempre. Fijaos que llevaba en el bolsillo de su camisa una piedrecita. Decían en Puerto Rico que estaba brillosa, es un término puertorriqueño, pero que estaba brillante porque Juan Ramón la acariciaba la piedra de Moguer en el exilio. Y cuenta Zenobia que Juan Ramón tenía una brújula y que hasta que no la ponía en la mesa y la brújula marcaba España, Andalucía, Moguer no empezaba a escribir, Juan Ramón. Y bueno, sabéis que él se retiró unos años a la finca, a su manchón, que era Fuente Piña. A las afueras de Moguer tenéis que ir a buscar Fuente Piña, que allí hay un restaurante, un sitio para quedarse a dormir incluso, es una finca. Y entonces, pues, allí en esa finca está el Pino de la Corona, que es un pino inmenso, y allí enterraron a Platero. A Platero. ¿Qué pasó con este pino? Desgraciadamente los vendavales estos fuertes y inéditos, ¿no? Estos tiempos inéditos que tenemos, pues han derribado lo que se ha mantenido durante un siglo vivo, el Pino de la Corona, símbolo de Platero, símbolo de Juan Ramón. Lo partió, está partido, cogieron rápidamente las piñas, han plantado las piñas en distintas macetas, ha prosperado una y el pino definitivamente ya se secó, pobrecillo. Se secó el Pino de la Corona y lo que van a hacer es plantar esa piña que ha fructiferado. Si no lo dejan allí porque es una propiedad privada, pues a la entrada del pueblo, ya lo veremos, a la entrada del pueblo está el cementerio y un parque, allí van a plantar el Pino de la Corona, símbolo de Juan Ramón. Es que vivimos tiempos extraños.
Y Juan Ramón se autodenominó también, fijaos, hermano de los gorriones. O sea, nosotros Juan Ramón, esa persona que sale en las fotos tan seria, solo sonríe cuando está con los niños, ¿verdad? Ese filósofo, esa persona, hermano de los gorriones, la sencillez de mirar a la naturaleza y de identificarse con ella, ¿no? Hermano de los gorriones. Y también se llama humilde ruiseñor del paisaje. ¿Por qué? Pues porque los pájaros son cantores. Los pájaros cantan. Y él le habla a los pájaros y le dice, ¿cómo te adoro, hermano eterno? Fíjate tú, Juan Ramón, hablándole a los pájaros. Derramador de música completa. Tú y yo, pájaro, somos uno. Si supieras lo que eres para mí. ¿Por qué? Dice, porque eres como yo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Triste. Él sabe sus cosas. Triste, solitario y cobarde, hermano del silencio y la melancolía. Cuando canta el pájaro, dice Juan Ramón, se me abre el alma. Qué sensibilidad, ¿no? ¿Quién pudiera ser en algunas cosas como el animal? Dice Juan Ramón. Benditos pájaros sin fiesta fija, contentos. Qué bonito esto, sin fatales obligaciones como nosotros, sin esos Olimpos y ni esos infiernos que extasían y amedrentan a nosotros, los pobres hombres. Dice que vivimos esclavos, verdad, sin más moral, dice los pájaros, que la suya, ni más Dios que lo azul, la libertad, amigo Sancho, qué preciado tesoro, ¿no? Y dice una pildorita. Qué hermosa primavera nos aguarda en el amor, ese amor que él ve en los animales, ¿no? Fuera del odio. Y recordad ese famoso poema, ¿no? Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. ¿Qué ocurre aquí? A mí me parece que lo que cantan son los poemas de Juan Ramón que no mueren nunca, pero lo que nos trasciende es la naturaleza. Nosotros nos iremos, pero los arbolitos, la naturaleza, no sobrevivirá. De manera que Juan Ramón ve en la naturaleza la libertad, en los pájaros ve la libertad en los animales, pero ve la trascendencia. Nos van a superar. Y dice Juan Ramón, por eso, no quiero más de aquí que flores, pájaros, soles, lo que es siempre para él clave de eternidad y de verdad. Ahí no hay mentira. Pájaro, amor, luz, esperanza, nunca te he comprendido como ahora. Y son símbolos estos animales de eternidad, de trascendencia. Platero está enterrado debajo del pino de la corona, dice Juan Ramón, para unir sus destinos en una misma eternidad. Fijaos qué bonito. Platero ya es eterno, como ese suelo que alberga el pino de la corona, que él no pensaba que esto pasara, pero que se supone que iba a trascendernos a todos, ¿no? Tú, Platero, estás solo en el pasado, pero ¿qué más te da el pasado a ti? Le habla Platero, que vives en lo eterno. Como yo aquí, Platero, tienes el sol de cada aurora. Platero está allí enterrado, pero ve el sol, siente el sol de cada aurora. Bueno, pues os voy a resumir algunas cositas del libro por encima. Hay muchas citas curiosas relacionando los animales con la obra de Juan Ramón. Juan Ramón dice que la poesía es libre como un pájaro, que la poesía es difícil, ¿verdad, poetas? Difícil como un saltamontes, que nunca lo pescan, ¿no? Un saltamontes, pues la poesía es difícil. Que las palabras vuelan como mariposas. Vuelan las palabras como mariposas volubles. Y una cosa muy importante, comparó el verso libre, que es el que abre la modernidad de Juan Ramón en el siglo XX. Juan Ramón es tan importante porque coge con Platero y yo y moderniza la prosa del siglo XX, con la prosa lírica de Platero. No estaba hecho y todos los que vienen después lo imitan. Él no pertenece a ninguna escuela, él es autodidacta. Y luego coge, y cuando se casa con Zenobia, que ya asienta cabeza, ya llega a la madurez personal, madurez también literaria, escribe Diario un poeta recién casado. ¿Y qué pasa en ese libro? Que escribe verso libre, que no estaba escrito en España. ¿Y qué ocurre? Que renueva la poesía en España. Renueva la prosa, renueva el verso, él solo. Y todos los que vienen detrás lo siguen, por eso es el padre literario de la generación del 27 y todo eso. Compara su verso libre, que era lo que él quería escribir, y cuando llega a América para casarse con Zenobia, que la madre la había raptado para que no se casara con Juan Ramón, y Juan Ramón cruza el océano Atlántico solo en un barco que había peligro por la Primera Guerra Mundial, de torpedeos marinos y tal, allí solo el poeta triste, melancólico, ¿verdad? Aburrido, cobarde, allí a por Zenobia, donde no necesitaba el permiso de los padres, pero ya los padres habían aceptado, claro. Llega a finales de enero y el 2 de marzo está casado con Zenobia Camprubí.
y escribe ese verso libre y dice, cuando llego a América, veo que mi poesía es la poesía moderna que se está escribiendo en América y que yo, poeta español, estoy elevando el nivel de Europa a esa poesía española, el verso libre. Y entonces lo compara el verso libre con el vuelo de una mariposa. El verso libre es la poesía pura, la que no tiene adornos barrocos, la que vuela sola, la que va a la esencia del lenguaje, a la palabra exacta, depurada, exacta, crear el mundo exacto, con la palabra exacta. Pues eso lo compara con el vuelo de una mariposa y lo hace en Platero, y te das cuenta cuando relees a Platero, dice, si en Platero está explicando su verso libre, y lo hace en Diario de un poeta recién casado. Bueno, dice que su ilusión es una gaviota, que su ritmo poético es el de un faisán, y que sus sueños son pájaros, pájaros míos son los sueños. Y luego se queja cuando estaba en Sevilla, empezando, él quería estudiar Derecho y Pintura, pero dejó todo por la literatura. Y en sus primeros escritos le dijeron, de sus primeros escritos, que le faltaba el rugido del león, dice Juan Ramón. Cuando yo publicaba en Sevilla, me contestó un crítico con un artículo en El Liberal diciendo poco más o menos que yo era un poeta fino, pero que me faltaba el rugido del león. Y yo me quedé muy desilusionado y muy triste, no comprendía por qué tenía yo que rugir como un león, ni para qué. Y luego compara otras cosas de su vida con los animales. Dice que él tiene los estados creativos de los lagartos, con sus letargos, no sé si nos pasa a nosotros, y que él cambia como las estaciones y como la naturaleza, que somos volubles y que somos cambiantes. Yo tengo tiempos de letargo, dice Juan Ramón, como los lagartos, generalmente en el entretiempo. No sé si os pasa. Pero luego, dice Juan Ramón, resucito como los árboles y me tomo el desquite. Eso me da a entender que debo respetar, como los árboles y los lagartos, y nos consuela, ¿verdad?, la imposición de la naturaleza. A un día malo, pues otro día bueno. Durante la fase alta escribo todo el día, duermo 3 o 4 horas y todo me es motivo de inspiración. En eso soy primitivo. Juan Ramón le gustaba ser primitivo, ya que mi hombre primitivo, dice, debió dormir como el lagarto todo el invierno y vigilar desde la primavera al otoño. Y dice Juan Ramón, qué gracioso, yo soy bastante lagarto. Y claro, en Moguer pues vivió rodeado de burro platero, del caballo almirante, del que dice que aprendió a ser leal. Platero sucedió a almirante y era de gran nobleza, en fin, muchos animales. Platero, recordad, juega con Diana, que es una perra, la perra blanca que se parece a la luna creciente. Platero juega con la cabra gris, Platero juega con los niños. Y Juan Ramón le presenta a su perro, a Platero, claro. Este es el perrito Fox Terrier del que a veces te he hablado, Platero, míralo. Vino de Sevilla cuando yo estaba allí pintando. Era blanco, casi incoloro de tanta luz, pleno, como muslo de dama, redondo e impetuoso, como el agua en la boca de un caño. Sus ojos brillantes eran 2 breves inmensidades de sentimientos de nobleza. Eso dice Juan Ramón de un perro, ¿no? Tenía vena de loco. Y el perro, fijaos qué curioso, presenció la muerte de su padre. Juan Ramón lo cuenta así. Cuando se murió mi padre, el perro, Lord, pasó toda la noche velándolo junto a la caja. Una vez que mi madre se puso mala, se echó a los pies de su cama y allí se pasó un mes sin comer ni beber. Vinieron a decir un día a mi casa que un perro rabioso lo había mordido. Hubo que llevarlo a la bodega del castillo y atarlo allí al naranjo, fuera de la gente. Y esto es muy bonito. La mirada que dejó atrás por la callejuela cuando se lo llevaban sigue agujereando mi corazón, como entonces. Platero, igual que la luz de una estrella muerta, viva siempre sobrepasando su nada con la exaltada intensidad de su doloroso sentimiento. Esto me encanta. Cada vez que un sufrimiento material me punza el corazón, dice Juan Ramón, surge ante mí, larga como la vereda de la vida, la eternidad, digo, del arroyo alpino de la Corona, la mirada que el perro Lord dejó en mí para siempre, como una huella macerada. Bueno, qué observador, ¿no? La mirada del perro, ¿no? Y bueno, muchos animales poblaron su infancia. Esto le va a encantar a los niños, ¿vale? Porque Juan Ramón, por lo visto, a Juan Ramón le gustaban las escopetas y le daba tiros a los animales. Increíble para él, pero sí, le pegaba tiros a todo lo que se meneaba y las criadas decían, bueno, pobrecitos, traviesos, pequeños, y como murió un canario, lo enterró debajo de un rosal, dijeron, hombre, de vez en cuando tiene sentimientos como positivos o poéticos, ¿no? El muchacho, ¿no? Pobrecito, que le pega tiros a todo. En la página 181.
Dice Juan Ramón, las escopetas me fascinaban. Tuve varias, muchas. Cazador de todo lo cazado, mi escopeta hizo un daño largo en mis alrededores. Mataba por matar gorriones, mirlos, jilgueros, chamarices, palomas, cuervos, gallinas, gatos. Hasta la pobre tortuga griega, tan apacible y apartada, le di un tiro en la concha. Recuerdo que mi primo Ignacio Ríos, menor que yo, tenía un águila y yo le di un tiro contra tierra. Hacía jugarretas, claro, lo de la tortuga la ponían boca abajo varios días, o sea, boca arriba varios días, levantaba a Juan Ramón piedras y le salían culebrillas, en fin, Juan Ramón fue niño. Cuando fue a su colegio del puerto de Santa María le encantaban los pájaros y cuando fue a un sanatorio del sur de Francia también se fijó en los pájaros y las aves tropicales de colores, porque como él era pintor, el color está muy presente en su obra y le encantaba. En Madrid hacía excursiones a la sierra y le encantaba ver los animales. Tras el primer encuentro con Zenobia, nada más conocerla, la llamó pájaro a Zenobia. Maravilla de mi vida, no pájara, no, pájaro, pájaro. Maravilla de mi vida. Posteriormente reconoció esa mujer fina, alegre, ágil, con jota, rubia deshecha. Habría de ser el pájaro, qué importante, habría de ser Zenobia el pájaro revolador de mi poesía. Y en un viaje la recuerda. En el campo de Córdoba se entró por la ventanilla una bandada de mariposas blancas. Es que el poeta es muy sensible, ¿no? Me figuré que venían del sueño de usted. Hay una anécdota relacionada con Sevilla. Su hotel preferido era el Hotel Inglaterra de la Plaza Nueva. Conseguimos que se pusiera un poema, un cuadrito allí recordando el tema. Fui a preguntar y le dije, ¿guardan la hoja de inscripción de Juan Ramón? No, solo guardamos hojas de los reyes. Digo, hombre, pero es que Juan Ramón es el rey de la poesía, premio Nobel. No, Juan Ramón no nos consta tal. Digo, pues vamos a poner un poema para que a la gente le conste. Entonces él escribe un texto sobre los pajarillos de la Plaza Nueva. Resulta que tenía que coger el tren para Moguer y el hotel no lo avisó. ¿Quién lo avisó y llegó puntual a coger el tren? Los pajarillos, tropa alada, dice Juan Ramón. Esta mañana me despertaron los gorriones de la Plaza Nueva, chillando y riendo en sus palmeras y en sus naranjos. Y las palomas, fijaros cómo escribe Juan Ramón, aleteando por el cielo oriental de oro blanco. Gracias a ellos me levanté a mi hora, porque la camarera, a quien le di el aviso de llamarme a las 7, me llamó a las 8:30 diciéndome con toda grosería, señorito, a las 7, de modo que la propina será para los pájaros, tropa alada, que me han permitido tomar el tren a las 9:30. Y esto era una carta a Zenobia, termina diciendo, ¿cómo he pensado en usted, Zenobitucha? Pues Juan Ramón, pues eso. Trabajo le costó, conseguir a Zenobia, porque Zenobia era muy independiente. Bueno, se mete con los que cantan en la catedral, porque era un poquito anticlerical, después de estar en el colegio de jesuitas del puerto de Santa María. Dice que el coro de la catedral no canta, que rebuzna, insonoriza sus paredes, y hay anécdotas porque los vecinitos, mientras más insonorizaba, más instrumentos tocaban, más aleos formaban, y había 2 vecinos que tenían grillos. El de la puerta de al lado, pues dice, señor arquitecto, padre del niño de la criatura del grillo, esto tiene que desaparecer porque es que el grillo me tiene mal. Dice, vale, pues ya lo he guardado yo, si no usted tiene permiso para entrar con un cañón si el niño consigue otro grillo. Juan Ramón le regaló un libro al niño y una muñeca a la niña, pero resulta que después los vecinos, uno de arriba, otro de al lado, otro grillo, un grillo real. ¿Alguien entiende de grillo? El grillo real será el más gordo de todos, ¿no? El grillo real. Es que hay un texto que se llama El grillo real. Y claro, entonces, pues que ya no aguantaba. Entonces le dice, Juan Ramón se persona a hablar con el niño, le dice, dame tu grillo real, que yo te doy un duro, o 2 de la época, 2 duros, o te doy 5 duros, lo que tú quieras, por el grillo gordo real. Y dice Juan Ramón, dice el niño, hoy señor, por ese precio voy yo al retiro y le traigo otro de los más gordos. Entonces, claro, es entrañable todo eso, porque claro, bueno, en Madrid escuchaba pajarillos y luego en el exilio es muy interesante. Zenobia en una carta dice, Juan Ramón es un niño chico, siempre dijo eso de él. Todas las tardes le da de comer a los pájaros y a las ardillas. Y no voy a leer el texto, pero está por aquí, que dice, y cuando no tiene cosas sueltas, va a la nevera y le echa cosas de la nevera y luego yo ya pues me encuentro con las bajas en la nevera, ¿no? Y dice, lo miro y me da pena como un niño. Bueno, voy a ir terminando ya, con chascarrillos de los aforismos, ¿vale? Él sabéis que tenía una relación de primero amor y después odio con los del 27, ¿no? Pues aquí se pone con mucha dignidad él y animalizándolos a ellos, ¿no? Porque él es muy escritor gráfico, ¿no? De caricaturas, ¿no?
y dice, vivo, muy digno, vivo yo en lo fundamental y no tengo ni quiero tener tiempo para lo accesorio, porque eso es campo yermo y de la reptilería, de los reptiles sin fundamento. De modo, dice muy digno, sigue digno, que no contestaré nunca a los que me atacan de manera vil, sino con breve palabra despreciativa. Quienes quieran saber de veras quién soy como persona, pueden saberlo fácilmente por mi vida y por mi obra. Mi ser vivo está pues a la disposición de cuervecillos y culebras de toda especie y categoría. En la parte final del libro llama Hitler gorila alemán, de Rubén Darío dice, fijaos en las imágenes tan potentes, que era un lobo de mar, un sultán delfín fáunico de los corales y que tenía algo de gran marisco náufrago. Y a su amigo Fernando Villalón, al que llama niño ajamonado, jugaba con él en la calle Cuna y los castigaron en la clase de religión, fíjate tú, en el colegio jesuita del puerto de Santa María, porque dibujaron en la clase de religión a una cantante en camisón. Y el de religión los puso en brazos en cruz sin cerar y dice Juan Ramón, pero si le hemos puesto el camisón encima, ¿cómo nos castiga? Pues a Fernando Villalón le dice perdiz, jaca y toro. Fernando Villalón que se empobreció, sabéis, porque quería tener toros de ojos verdes. Y ya así terminamos. Vamos a repartir unas fotocopias para que veáis la letra de Juan Ramón, para que estéis delante de un manuscrito con su propia letra. La letra es endemoniada. Nos aumenta la miopía cada vez que tenemos que hacer un libro inédito a los investigadores. Escribía como un árabe, grafía para arriba, grafía para abajo, letra aljamiada. Escribía a lápiz, en papeles muy finos, casi transparentes y en todo lo que pillaba. Servilletas, programas de conciertos, todo lo que pillaba. ¿Vale? Cuando vas allá a Puerto Rico a ver sus manuscritos, hay carpetas y donde hay de todo. O sea, servilletas, programas, escribía en cualquier sitio. Y esto es de su veterinario, es el texto de su veterinario Darbón. Bueno, Darbón es grande, como un buey pío. Darbón es rojo, como una sandía, dice Juan Ramón. La verdad es que Juan Ramón es tremendo, ¿eh? Que es rojo como una sandía. Y dice que pesa, yo no sé la equivalencia, aquí hay gente que lo sabrá, 11 arrobas. ¿Eso cuánto será? 11 arrobas, eso es mucho, ¿no? Pues eso es mucho. Bueno, pues vamos a la fotocopia, vamos a compartir como buenos hermanos. Bueno, pues vamos, ¿no? Darbón es el título y esa es la escritura de Juan Ramón. ¿La entendéis, verdad? Divinamente. Segunda línea, el médico de Platero. Fijaos en la D de dedo, médico, y de Platero. ¿Eso es una D de dedo o eso qué es? Pues eso es una D de dedo y sigo. Vamos allá, ¿vale? Fina ironía en este retrato gráfico que nos lo va a pintar como si fuera un cuadro caricaturizándolo, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Yo os voy a ir diciendo la línea. Hablando, le faltaban notas, como a los, segunda línea, muy bien, ¿sí? En vez de palabras, era un escape de aire por el hueco sepulcral de un diente caído, tela marinera, como pone al veterinario. Y todo esto tenía... Estamos en tenía, línea siguiente, un acompañamiento, dice, de inclinaciones de cabeza, otra línea, de ponderaciones con las manos, de tartamudeos, otra línea, chochos, tartamudeos, chocho, de la marinera, Juan Ramón, de quejumbre de garganta. Ahora, fijaos que traza una raya para abajo, hay que seguir la raya, de salivas, se corta. Y en el pañuelo, y arriba otra vez la línea, que no había, se corta un poco, penúltima línea de ese párrafo, que no había más que pedir. Un verdadero concierto para, línea final, antes de la cena, o sea que vaya tela, ¿no? Fina ironía juanramoniana. Y debajo se ve peor, dice, es grande y bueno como el buey pío, hay un salto y se ve peor, y dice al final, se enternece con Platero y se ríe de pronto, abriendo toda su boca con una gran risa sostenida, ¿no? Qué capacidad, ¿no? De imagen de Juan Ramón, ¿no? La potencia verbal. Y bueno, esto lo voy a unir a, voy terminando, ¿no? La muerte de Platero, que la recordaréis, ¿no? Dice Juan Ramón, encontré a Platero echado en su cama de paja,
blandos los ojos y tristes, ¿no? Platero es un peluche, realmente, ¿no? Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Dice Juan Ramón, fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara, el poeta con su burro. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada, no podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a Darbón, a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada, no pierde ocasión de describirlo, ¿no? Sobre todo lo feo, hasta la nuca, desdentada hasta la nuca, y meció sobre el pecho la cabeza congestionada igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh?, le pregunta Juan Ramón al... Y no sé qué contestó, que el infeliz se iba, que un dolor, que no sé qué raíz mala. A mediodía Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra, en silencio, extendiéndose cada vez que pasaba por el rayo del sol de la ventanilla, revolaba, dice Juan Ramón, revolaba una bella mariposa de 3 colores. En la antigüedad la mariposa simboliza el alma de Platero. Y ya terminamos, con unas palabras de la etapa final que son más difíciles, pero que Juan Ramón intenta explicar su ansia de eternidad, de seguir viviendo como escritor, su ansia de infinito. Dice Juan Ramón, yo no soy un animal político, soy un libre animal poético, un civilizado de naturaleza, pero desde la naturaleza civilizado. En el fondo de aire estoy, soy animal de fondo de aire sobre tierra. Dejémonos llevar por su música, aunque no se entienda todo, ¿no? En el fondo de aire en donde estoy, donde soy animal de fondo en el aire, con alas que no vuelan en el aire, no, que vuelan en la luz de mi conciencia, esa conciencia creadora. Conciencia mayor, dice él, que todo el sueño para él de eternidades e infinitos. Muchas gracias. Bueno, Rocío, ya nos vamos, pero antes de irnos, Rocío, te queríamos dar un obsequio en representación de todo el alumnado del aula de la experiencia y bueno, aquí lo tienes y espero que te guste con mucho cariño. No puedo más. Muchísimas gracias, la verdad. No te voy a tratado tan bien, ¿eh? Yo cuando vaya a Sevilla voy a contar lo que sucede en estos lares y cuando me diga mi madre que me vaya cerca de mi casa a la clase, le diré, me la iba a traer a mi madre. Mi madre hubiera disfrutado con vosotros aquí, mi padre también. Pero les da pereza viajar de noche porque tienen 75 años, viven en Écija, pero yo me los quiero traer para que os vean, para que os conozcan. Porque es que esto es muy fuerte. ¿Y esto de dónde ha salido entonces? Algunas dicen, esto es un cuadro. ¿De quién es este cuadro? Pero venga, decidme algún dato. Creo que lo vas a reconocer cuando lo abras. Mira, de verdad, tenéis más detalles que vamos. Ay, por favor, ¿qué tiene? Antonio Repiso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Qué bonito. Gracias, esto es impresionante. Este es Fuente Piña, el manchón, Juan Ramón también es manchonero de su marisma con esto, ¿no? Con el burrito y con la naturaleza, ¿no? Que es lo que cuenta el libro. Esa soy yo. Anda. Rocío, el camino, ¿qué es lo que le traes? ¿El camino? Una Z, ¿verdad? Es verdad, una Z. ¿De qué es? De cenobia. ¿De su novia? ¿De cenobia? Claro. De su novia, ¿no? Como dice la película. Desde luego,
vamos, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. De verdad, estos son regalos del corazón que no se olvidan nunca. Lo voy a poner, vamos, en el sitio más bonito de mi casa. Y bueno, llevo en el corazón, ¿eh, Antonio? Tiene puesta hasta la alcaldía, ¿eh?